El Landsraad, el Gran Consejo de Nobles, es el principal órgano de gobierno del universo conocido de Dune. Y es que, al igual que sucede en Juego de Tronos, en Dune existen grandes casas y casas menores que administran los diferentes feudos. En estas crónicas vamos a repasar sin spoilers cómo funciona el sistema de gobierno y social del universo conocido y cuáles son algunas de esas grandes casas que tienen más o menos presencia en la saga. ¿Estáis listos para este viaje? Pues subid a bordo, pongamos rumbo a Arrakis y comenzamos. Han pasado más de 20.000 años desde que la humanidad comenzase su carrera espacial en aquel primitivo planeta llamado Tierra. Y ahora, los diferentes planetas habitados del universo están unidos bajo el gobierno del Emperador. Nos hallamos ante una sociedad feudal altamente estructurada que guarda ciertas similitudes a las vividas por la humanidad en sus diferentes etapas. Pero antes de adentrarnos en cómo funciona, cabe preguntarnos ¿qué ha llevado a la civilización a recuperar el arcaico sistema feudal? Se dice que tras el primer viaje a la Luna y posteriormente al planeta Marte y el resto de su sistema solar, los humanos en la Tierra fueron avanzando, con naves lentas al principio, en la exploración del espacio. Poco a poco fueron colonizando otros planetas y en ellos aparecieron nuevas sociedades que, al estar más aisladas que otras, hacían más difícil conservar la estructura de gobierno del planeta que los vio nacer. El avance de las nuevas tecnologías, la exploración y el espacio desembocaron en la necesidad de mantener un cierto orden, y de esa necesidad surgió el Viejo Imperio, que fue creciendo y expandiéndose gradualmente hasta abarcar miles de mundos. También surgieron nuevas preguntas sobre el sentido de la vida y la fe, y esto dio lugar a nuevas culturas y religiones. Este viejo imperio dio como resultado un nuevo sistema de gobierno, que es conocido como el sistema de castas Faufreluche. Este sistema no es otra cosa que una forma de feudalismo hereditario, que organiza a la población en una jerarquía social en la que el emperador es la autoridad máxima y mantiene unido a todos los feudos. Al emperador le siguen las grandes casas, casas menores, y por debajo de estas están los gobernadores Siridar, que administran la ley imperial en planetas individuales. Sin embargo, esta forma de gobierno se tambaleó cuando, tras la aparición de las máquinas pensantes, la humanidad se relajó y dejó en manos de la inteligencia artificial las tareas cotidianas, haciendo que los seres humanos se volvieran perezosos. Finalmente, al final de la denominada Era de los Titanes, las máquinas pensantes encabezadas por Omnius, una inteligencia artificial superavanzada, tomaron el control y esclavizaron a los humanos. La opresión de las máquinas pensantes hizo que la humanidad despertase de su letargo, y durante la guerra conocida como la Yihad Butleriana surgieron una gran coalición y nuevas organizaciones que luego formarían parte del nuevo imperio. Por un lado, la ya establecida Liga de los Nobles, que unió a más de 10.000 sistemas de humanos libres, liderados, entre otros, por miembros de las casas Atreides, Harkonnen y Butler. Por otro lado, las hechiceras de Roshak iniciaron su plan de selección genética para crear una supercomputadora humana que combatiera a Omnius, lo que daría lugar a la sororidad Bene Gesserit. Incluso hubo un niño llamado Gilbertus Albans que, tras ser sometido a un novedoso entrenamiento, logró alcanzar las más altas cotas de la lógica y las matemáticas y terminaría fundando la Escuela de la Orden Mentat. La guerra contra las máquinas pensantes supuso una lucha por recuperar el control que planteó dos grandes retos. Uno, eliminar a las máquinas que los habían esclavizado, y dos, elevar el desarrollo humano al nivel de las máquinas y no tener que depender de ellas. La aparición de estas escuelas, sumada a la fundación de la Cofradía Espacial y el crecimiento exponencial del consumo de la especie melange, daría lugar al nuevo imperio, gobernado tras la Yihad Butleriana por la Casa Butler, que tras la batalla de Corrin pasó a llamarse la Casa Corrino, siendo Phaegan Corrino el primer emperador Padishah de la dinastía.
Cuando comenzamos la novela Dune, han pasado 10.000 años desde aquella guerra, y durante esos milenios, casi sin interrupción, la Casa Corrino se ha mantenido a la cabeza del Imperio. Ahora bien, ¿cómo es el sistema de gobierno de Dune cuando leemos la primera novela? Al inicio de la historia, quien gobierna es el 81º emperador Padishah del universo conocido, Shaddam IV, de la Casa Corrino. Pese a que el imperio queda subyugado a su voluntad, su vasta expansión hace imposible el control absoluto de los incontables feudos planetarios sin la ayuda del resto de casas, de modo que comparte el gobierno con las casas del Landsraad. El Landsraad no es otra cosa que un consejo de gobierno que garantiza las relaciones comerciales, acuerdos y alianzas y someten a voto las decisiones relevantes para la estabilidad del imperio. Sus reuniones tienen lugar habitualmente en la capital imperial, el planeta Kaitain. Su lema es un lugar para cada hombre y cada hombre en su lugar, y su organización queda dividida de la siguiente manera. A la cabeza del Landsraad está obviamente la Casa Corrino con el emperador, que tiene un mayor porcentaje de capacidad de voto. A este le siguen las casas mayores y a estas las casas menores, con menor capacidad de voto que el resto. No obstante, este órgano de gobierno teóricamente también sirve para limitar y someter a voto el régimen de la Casa Imperial, por lo que la suma de los votos del resto de casas puede tumbar una proposición realizada por el emperador. Si bien es cierto que el emperador cuenta con su propia fuerza militar para garantizar que en última instancia se cumpla su voluntad, igualmente la unión de todas las casas podrían derrocarlo en caso de conflicto. Pero todos los jugadores del tablero de Dune son conscientes de que el resultado sería ruinoso para ambos bandos. Por tanto, la lucha de poder tiene lugar principalmente entre el resto de casas o incluso dentro de una misma casa. Estamos en una sociedad hostil donde los nobles tienen que competir por los recursos y su parcela de poder a través del espionaje y las conspiraciones, y adelantarse así a los movimientos de sus rivales. El propio emperador juega con esas rivalidades y luchas intestinas, moviendo las fichas del tablero a voluntad, otorgando o retirando títulos y feudos a unas u otras casas, concediendo favores a unos mientras debilita a otros y cambia a sus favoritos cuando estos empiezan a fortalecerse, provocando así un enfrentamiento interminable entre nobles, mientras conspira en secreto para que las guerras internas alejen cualquier posibilidad de alianza contra él. Esto es precisamente lo que sucede con el duque Leto Atreides, y es que muchas casas del Landsraad lo veían como un caudillo, como su portador oficioso. Era extraordinariamente popular y el emperador empezó a verlo como una amenaza. De igual modo, para proteger a la población civil, se han establecido una serie de reglas en el arte de la guerra, que quedan recogidas en la Gran Convención. Este acuerdo político prohíbe cualquier guerra abierta en la mayoría de las circunstancias, salvo que ésta sea declarada por el propio emperador. Sin embargo, existen algunas excepciones que eventualmente alivian las desavenencias irreconciliables entre casas. Dichas excepciones quedan protegidas por el Khanli, el arte de la venganza, que da legitimidad a dos casas rivales a que libren una guerra. Eso sí, en ningún caso queda permitido el uso de armas de destrucción masiva, las mismas que durante la yihad badleriana convirtieron la Tierra en un planeta estéril. El Khanli, o arte de la vendetta, desemboca en lo que en Dune se conoce como una guerra de asesinos, que puede originarse simplemente por una rivalidad comercial o diferencias políticas. A veces esa guerra concluye con una negociación, pero habitualmente el conflicto termina con la muerte del jefe de la casa, sus herederos, su familia y, en el peor de los casos, con la aniquilación total de dicha casa. Cabe destacar que dentro del Landsraad también hay un alto consejo formado por algunos líderes elegidos por el propio concilio y que interceden los conflictos entre las casas, dando o no legitimidad a una declaración de Khanli. En todo momento el emperador debe permanecer neutral, aunque llegado el caso también puede ejercer como árbitro si el Landsraad se ve obligado a iniciar un proceso judicial cuando alguna casa ha violado los términos de la Gran Convención.
¿Qué sucede entonces cuando el Alto Consejo declara la necesidad de una transferencia de bienes o de feudo de una casa a otra, con motivo, por ejemplo, de una sanción por una mala gestión o el inicio de un conflicto no autorizado? Es aquí donde, entre los miembros de la administración de gobierno, tenemos que destacar una figura que tiene presencia en la primera novela, el árbitro del cambio, elegido habitualmente por el emperador. Este agente del imperio garantiza que se siguen todos los protocolos y que la casa sancionada mantiene un comportamiento ejemplar en el proceso, honrando los acuerdos establecidos en la Gran Convención. En el traspaso del gobierno de Dune, de los Harkonnen a los Atreides, el árbitro del cambio es el planetólogo, o en el caso de la película, la planetóloga Liet Kynes. Asimismo, el poder del imperio no se reduce al emperador y al Landsraad, sino que es compartido con otra facción más, la coalición entre la Cofradía Espacial, que tiene el monopolio de transporte de todo el imperio, y la Choam, la organización que gobierna y regula el comercio. Nadie puede comprar materias primas ni vender sus productos sin el transporte de la Cofradía Espacial, y todos deben rendir cuentas ante la Choam para vender dichos productos, pues esta organización es la que fija los impuestos sobre bienes y establece toda la política económica que afecta a los negocios entre los diferentes feudos. La pregunta obvia es, ¿y quién está detrás de la Choam? Sus accionistas son en su mayoría el propio emperador, accionista mayoritario y director de la misma, y junto a él el resto de casas nobles, aunque también hay otros participantes importantes como la Cofradía Espacial o incluso la Bene Gesserit, que cuentan con acciones en la organización, aunque actúan como agentes silenciosos dentro de la misma. Por último, también hay un sinfín de individuos privados y organizaciones menores que controlan una pequeña cantidad de las acciones y suelen concederse como gesto de generosidad por parte de una casa o del propio emperador. Esta especie de triunvirato entre el emperador, el Landsraad y la coalición de la Cofradía y la Choam son los pilares sobre los que se sostiene el imperio de Dune. En cuanto a la sociedad de Dune, destacaremos algunos detalles. La lengua común y oficial del imperio es el Galash, aunque hay incontables idiomas y dialectos entre tantos feudos, y la unidad monetaria estándar es el Solari, cuyo valor se ve influenciado profundamente por el precio del producto más preciado del imperio, la especia melange. La esperanza de vida es superior a la nuestra, aunque esto varía considerablemente dependiendo de la calidad de vida de cada feudo y, por supuesto, del consumo de la melange, que otorga a quienes la ingieren una esperanza de vida de unos 200 años de media. Y los años se miden según el calendario imperial, como años estándar, que basan su medición en el ciclo solar del planeta Kaitain, la sede imperial. Sobre la jerarquía social, podemos resumirla en grandes rasgos en 3 escalones: nobles, plebeyos y esclavos. En lo más alto, la casa imperial, las grandes casas, casas mayores y casas menores tienen diferentes feudos bajo su gobierno. En el caso de las grandes casas, no solo controlan su planeta de origen y satélites, sino que sus territorios suelen abarcar varios mundos y lunas, e incluso diferentes sistemas estelares. Mientras que las casas menores están compuestas de familias menos influyentes, que rinden vasallaje y juran lealtad a una casa mayor, la cual les confía el gobierno de una parte de su territorio. Ese gobierno individual de cada planeta se llama Siridar, y a veces las grandes casas dejan en manos de algún miembro de su familia el dominio de uno de sus planetas, como fue el caso de Glossu Raban, sobrino del barón Vladimir. Raban fue nombrado por su tío como su regente Siridar en Dune, mientras que el propio barón gobernaba desde Gidei Prime. Los nobles de Dune tienen una vida acomodada, su propio ejército y algo muy importante, el acceso a la especia melange, que como hemos dicho les proporciona una mayor esperanza de vida, provocando en muchos casos gobiernos muy longevos. Para los plebeyos, los nobles son nobles, independientemente de cuán grande sea su dominio, pero existe una evidente jerarquía dentro de las propias casas, según su influencia y su poder, e incluso existen diferentes títulos nobiliarios, como duque en el caso de Leto Atreides, conde en el caso de Casimir Fenrir o barón en el caso de Vladimir Harkonnen. El título y las propiedades son hereditarias, otorgadas al hijo o a la hija mayor habitualmente.
dejando a los hijos menores a merced de sus padres y del heredero para fortalecer el poder e influencia de su familia. En la mayoría de los casos, esto se traduce en que los hijos e hijas sirvan para forjar alianzas mediante matrimonio. Algunos también entran al servicio de alguna gran escuela, como los Mentat, y otros se instalan en la corte imperial con la esperanza de labrarse una posición fuera de su casa. Tanto el emperador como el Landsraad tienen poder para cambiar la herencia, obligar a la abdicación y poner a otro miembro de la familia en su lugar, o incluso desterrar a toda una casa. Pero solo en contadas circunstancias un noble puede ser despojado de sus títulos. En un universo lleno de conspiraciones, la prioridad de cualquier casa del imperio es luchar por su propia supervivencia y su legado a través de sus herederos. Para conseguirlo, tienen siempre a su servicio una red de espías, asesores, detectores de veneno y una guardia de élite que entrena a los miembros más jóvenes de la casa en el arte del combate. Estos también aprenden tácticas, historia, logística, gobierno y diplomacia. En algunos casos, hay familias que cuentan con tutoras Bene Gesserit para entrenar a sus hijas y que éstas también puedan utilizar dichas habilidades para el beneficio de su familia. Como contrapartida, las Bene Gesserit a veces sirven como esposas o concubinas de los jefes de las casas y tienen hijos que forman parte del intrincado entramado de su programa de selección genética, al mismo tiempo que sirven como informantes para la hermandad. Por debajo de la nobleza tenemos a la plebe, cuya calidad de vida depende de la casa que gobierne su planeta o territorio. Algunas casas ofrecen una vida sencilla pero cómoda, otras dura y desdichada, pero en cualquier caso el acceso a la mayor parte de la tecnología queda reservado para los acaudalados. La mayoría de los hogares no tienen medios de comunicación de largo alcance y sus casas están iluminadas por globos luminosos o métodos más naturales. Resulta muy difícil subir de clase social, incluso a través del trabajo o la fuerza de voluntad, y las verdaderas oportunidades de prosperidad se presentan cuando entran al servicio de alguna casa, ya sea entre el servicio del hogar o en el ejército. En la parte más baja tenemos a los esclavos. Pese a que la mayoría de las casas del Landsraad repudian la esclavitud, esta es tolerada por el imperio, y algunas casas como los Harkonnen la practican abiertamente. La vida de estos pobres miserables está condenada a ejercer la voluntad de sus dueños. Para la mayoría de las casas, incluso hasta los plebeyos a su servicio son bienes prescindibles, y por esta razón, cuando Liet Kynes supervisa el trabajo de Leto Atreides en Arrakis, observa con sorpresa cómo el duque arriesga su propia vida para poner a salvo a sus hombres que extraen la especia en el hostil desierto. Esta actitud tan excepcional en el líder de una gran casa es uno de los muchos motivos por los que Leto inspira tal lealtad. Por último, haremos un breve repaso de cuáles son esas grandes casas y otras casas menores, aquellas que son las más influyentes del universo conocido. En primer lugar, por supuesto, la dinastía Corrino, que se ha sentado en el trono del León Dorado desde la fundación del imperio. La capital del imperio, como hemos dicho, está en Kaitein, que alberga la corte del emperador Padishah, aunque su asentamiento ancestral es el planeta Salusa Secundus, cuyo entorno inhóspito ha sido empleado por el emperador como campo de entrenamiento para sus letales fuerzas de combate, los Sardaukar. También tenemos a los grandes protagonistas, la Casa Atreides, gobernada por el duque Leto Atreides, líder pasional, astuto, sabio y compasivo. Leto heredó el título de su padre Paulus, fallecido durante una corrida de toros, y la tradición familiar afirma que descienden del antiguo rey griego Agamenón, hijo de Atreo de la Vieja Tierra. Su sede ducal y hogar es el planeta Caladan, un mundo húmedo y relativamente humilde, conocido principalmente por su producción de arroz pundi, un alimento básico y barato que se consume en todo el imperio. No cuentan con un gran despliegue tecnológico y la población bajo su gobierno tiene una vida relativamente agradable. Todo lo contrario que sucede con los plebeyos y esclavos que viven bajo el gobierno totalitario de la casa Harkonnen, también una de las más poderosas. Su planeta principal es Gidei Prime, un mundo lúgubre y altamente industrializado.
La reputación de los Harkonnen es terrible entre las grandes casas y su apellido es sinónimo de traición y opresión. Los Harkonnen poseen desde hace 80 años los derechos y la responsabilidad de extraer la especia de Arrakis, lo que les ha granjeado grandes beneficios y enemigos a la par. Su líder, el barón Sidikar Vladimir Harkonnen, es un déspota cruel cuya ambición culmina con hacerse con el mismísimo trono imperial, ya sea para sentarse él mismo o poner en él a alguno de sus herederos. Otra casa a destacar por su participación en la novela es la Casa Fenring, que aparece en la película Dune Parte 2. Si bien es cierto que el control de Dune estuvo en manos de los Harkonnen, el conde Casimir Fenring residió en el palacio de Arrakeen como gobernador interino, hasta la llegada del duque Leto, pues Casimir, que carecía de mundo hogar, era un hombre de confianza del emperador. Tiene una esposa, la dama Margot Fenring, que es una Bene Gesserit, y el propio Fenring es producto del proceso de selección genética de la hermandad. Llegó a ser considerado como un posible Kwisatz Haderach, pero pronto se desechó aquella idea al comprobarse que era un eunuco genético, de manera que su unión con Margot no serviría para continuar con aquella línea del programa de la Bene Gesserit. Para muchos, Fenring es considerado el recadero del emperador. Otras muchas casas han ido apareciendo en el resto de novelas de Frank Herbert y en el universo expandido por su hijo y sus colaboradores. Algunas de ellas son las casas Vernius, Ekad, Alexin, Hagal, Kenola, Lindaren, Maros, Mikarrol, Moritani, Muteli, Novibruns, Richese, Spinete, Taligari, Thorwald y Waidras. Y con esta mención a las grandes casas concluimos el vídeo de hoy. Ya sabéis que tenéis una lista de reproducción con todas las crónicas de Dune de mi canal. Recordad darle a me gusta si os ha gustado y suscribíos para más vídeos de lore de esta y otras sagas de fantasía y ficción.